Querida Marta Moya, feliz viernes para ti. Gracias, Francisco. Buenos días. Hemos llegado al final de la semana. Hemos llegado al fin de la semana y de este ciclo. Vamos a abrir entonces esta nueva revista de prensa hoy, monográfica, con una extensa entrevista en exclusiva que realiza la revista Time al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Una entrevista de la que vamos a ir desgranando las partes más importantes. Así que vamos primero con lo que dice la portada. Efectivamente, vamos por el principio y en esa portada de la revista Time vemos al primer ministro israelí con rostro serio, los dos pines en su solapa, la bandera de Israel y ese lazo amarillo por la liberación de los rehenes. Titula la revista Time: Bibi en la guerra. Bibi es el apodo, ¿no?, que se le da al primer ministro israelí. En el subtítulo, en la portada de la revista, sostiene que Netanyahu habla en exclusiva de la histórica crisis que vive Israel y también de su propia crisis personal. Ya en el interior de la revista encontramos, por un lado, una larga entrevista, valga la redundancia, reportajeada de unos 22 minutos de lectura y más de una hora de conversación que se realizó el día 4 de agosto en la oficina del premier israelí en Jerusalén. Empieza así este reportaje. En los últimos 10 meses, Benjamin Netanyahu se ha negado a disculparse por haber dejado a Israel vulnerable al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Un traumatizado público israelí escuchó abyectas admisiones de responsabilidad de parte de los jefes del Servicio de Seguridad Interior del país, pero ninguna de Netanyahu. Interesante el comienzo de la entrevista, y con este arranque de la revista se puede intuir que la primera pregunta probablemente que le hacen a Netanyahu tiene que ver justamente con esa asunción de responsabilidades. Efectivamente, Francisco, la pregunta es textual. ¿Se disculparía? Y Netanyahu habla más claro que otras veces y dice lo siguiente: ¿disculpas? Por supuesto, lamento profundamente que algo así haya sucedido. Y siempre miras atrás y dices, ¿podríamos haber hecho cosas para evitarlo? Acto seguido, la revista ya nos presenta un poco más al personaje. Netanyahu acumula un mandato de 17 años al frente de la administración israelí, el más largo que cualquier otro presidente, otro mandatario, que en un país que solo tiene 2 años más que Netanyahu de vida, ¿no?, Israel. La resistencia del premier israelí, nos dice Time, se ha construido con base en el argumento de que solo él puede garantizar la seguridad del territorio. Pero con más de 40.000 asesinados en Gaza en 10 meses, afirma también Time, Israel bajo Netanyahu no está bendecido con la paz, sino asediado por la guerra. Todo esto mientras espera una respuesta militar por parte de Irán, se mide las costuras con el Hezbollah libanés, y los rebeldes hutíes en Yemen también le han declarado la guerra en favor de esa causa palestina. También, mientras la administración de Joe Biden en Estados Unidos, su principal aliado, pues le acusa de no haber garantizado o trazado una ruta clara para la Gaza de posguerra, o no haber trazado un plan para la coexistencia entre israelíes y palestinos. También dice Time, la historia de cómo Israel llegó a este momento complicado está entrelazada entre las ambiciones y las vulnerabilidades personales de Netanyahu. Hoy, una encuesta de la televisión más vista en Israel afirma que el 72% de los sondeados quiere la renuncia del primer ministro ahora o después de la guerra. Pero para Netanyahu dice lo siguiente: esta es una guerra existencial y prefiero tener una mala prensa que un buen obituario. Esto hablando de las críticas, ¿no?, en torno a su figura. Una declaración bastante relevante o polémica, por decirlo de alguna manera, y me imagino que en la revista hay bastantes más de este tipo. Repasemos algunas de ellas. Pues vamos a ver algunas de las declaraciones del primer ministro. Pues entre los temas más candentes, obviamente, los rehenes. El periodista Eric Cortellassa pregunta al premier israelí si la eliminación de Hamas prevalece por el objetivo o por encima del objetivo de la liberación de los rehenes, y Netanyahu dice: son objetivos complementarios y cuanta más presión militar apliquemos, más nos acercaremos a lograr ambos objetivos, la eliminación de Hamas y la liberación de los rehenes.
rehenes. También pregunta si aceptaría un acuerdo en el que se liberaran a todos los rehenes, pero jamás siguiera gobernando en Gaza, y Netanyahu dice que no cree que aceptará eso. Otro punto interesante de la entrevista en Time es cuando habla de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas asesinado la semana pasada en Teherán. El periodista pregunta y repregunta si Israel está detrás de esa autoría. Incluso cita que Washington pues también atribuye de manera indirecta a Israel ese asesinato, pero Netanyahu se enroca en sus respuestas y dice que no va a hacer comentarios acerca de la cuestión, pero que cree que los asesinatos de líderes de Hamas y de Hezbollah no ralentizarían ese posible acuerdo con Hamas. También es cuestionado sobre una guerra total con Hezbollah en el Líbano y dice que la milicia textualmente tiene que considerar las consecuencias de atacar a Israel y si están pensando en hacerlo deberían pensárselo 2 veces antes. En otra parte de esta extensa entrevista, el periodista le pregunta sobre unas declaraciones de Netanyahu en el año 2019 en las que decía que para frustrar la creación de un Estado palestino había que financiar a Hamas. Netanyahu niega que hubiera hecho estas declaraciones. Así que, bueno, aquí te dejo algunos titulares de lo que ha dicho el primer ministro. Declaraciones bastante interesantes. La verdad es que, bueno, es una entrevista que yo creo que hay que invitar a leer a la audiencia porque... Efectivamente, es muy larga. Exacto. O sea, es densa y aquí solo podemos hacer un pequeño resumen. Exactamente. Y hagamos un resumen también de la situación en Gaza porque claramente habla de esto en la revista. Efectivamente, como no, aquí Netanyahu niega casi todo. Primero niega la cifra de los asesinados. Cifra el primer ministro en algo aproximadamente a 15.000 los muertos en Gaza, cuando las cifras oficiales de las autoridades locales hablan de más de 40.000. Dice Netanyahu que sí permitieron la entrada de ayuda humanitaria y que Israel también permitió la creación de hospitales de campaña, mientras en paralelo su ejército bombardeaba a hospitales. Hablando de la posguerra, y esto es interesante, dice Netanyahu que esta pasa por la desmilitarización y la desradicalización de Hamas y que Israel, textualmente, tendrá que asumir la responsabilidad primordial de la seguridad. No obstante, dice Netanyahu que le gustaría ver una administración civil dirigida por los habitantes de Gaza y también le gustaría cambiar lo que se enseña en las escuelas y en las mezquitas. Preguntado por su renuncia, dice que el pueblo tiene la decisión. Ahí está esa encuesta, el 72% Más le pide del la renuncia. 70%. No se trata tanto del pueblo, sino de quien escucha al pueblo, ¿no? Efectivamente. Bien, Marta, gracias por este repaso de la revista Time. Nos vemos en breve. Nos vemos. Gracias, Francisco.